Sí, bueno, espero no errar en la información. Nos quedamos en el tema de la clasificación de los, ¿cómo se llama? De los trabajos y nos hacía mención de los trabajos de confianza, de la división que existe en la misma ley en la Ley Federal del Trabajo, si no mal recuerdo, de los artículos 258 al 347U, que nos van mencionando este, los diferentes trabajos que se pueden desarrollar y de cómo se van a pagar y de los contratos que pueden existir. Hablábamos de los trabajos de confianza y luego nos fuimos o abordamos el tema de los deportistas, de cómo los contratos son de demasiado, o sea, se manejan muchos intereses económicamente hablando, y abordamos el tema de los deportistas, en específico el fútbol, de, y de cómo se generaban estas cláusulas en los mismos contratos de los traspasos y de que todo pues está normado precisamente, ¿no? En este contexto de la Ley Federal del Trabajo, cada trabajo que se desempeñe en el Estado mexicano pues está regulado por esta ley, ¿no? Desde los ferrocarrileros, los deportistas de alto rendimiento, este, ay, también los que trabajan en los buques. O sea, hace la clasificación bien detallada de todos estos trabajos que pueden existir, ¿no? Ok, gracias Alberto. ¿Alguien más aporta algo en lo que vimos la sesión pasada? ¿Alguien más? Con esta idea nos quedamos. Vamos a repasar entonces ese tema de los trabajos especiales como este tema preponderante en las relaciones individuales del derecho del trabajo. Para hablar de trabajos especiales, comenzábamos hablando de los trabajos de mujeres y niños. Y en este capítulo yo les comentaba que íbamos a analizar cuáles son específicamente los derechos y las obligaciones que tienen los empleadores en torno a estos trabajos especiales de niños y mujeres en la fuente laboral. Y les comentaba que desde el punto de vista constitucional hablábamos de un principio, en términos generales, que es el principio de isonomía, es decir, que el hombre y la mujer son iguales frente a la ley. Esto quiere decir que el hombre y la mujer tendrían que gozar de los mismos derechos, pero también tendrían que tener y que tendrían que respetar las mismas obligaciones. Por otro lado, independientemente de que las mujeres y los niños sean considerados como un grupo vulnerable a la luz del derecho, las mujeres en especial, aquellas que son madres o aquellas que están en estado de embarazo, pues tienen ciertas prerrogativas, tanto en la etapa de lactancia como en la etapa pre y postnatal. Y en el caso de los menores, comentábamos que pueden trabajar si es que tienen los 14 años cumplidos. Y entonces retomábamos el trabajo de las mujeres. Y retomábamos este concepto de isonomía previsto en el artículo constitucional, cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es este principio de igualdad frente a la ley entre el hombre y la mujer. Sin embargo, a pesar de que estábamos comentando de que el hombre y la mujer deben de ser iguales frente a la ley, fisiológicamente no podemos darle un mismo tratamiento a la mujer en todas las circunstancias. Hay una excepción a la regla, en virtud de que pues, las mujeres en algún momento dado pues, se pueden llegar a embarazar y en este supuesto pues deberían o deben de gozar de ciertas prerrogativas. En principio las mujeres embarazadas, comentábamos, pues no pueden realizar actividades de riesgo, actividades que impliquen algún esfuerzo o peligro justamente contra la gestación del producto final. La Ley Federal del Trabajo protege justamente esta maternidad. Comentábamos que en los artículos 166, 170 y 172 de la Ley Federal del Trabajo están estipuladas algunas reglas especiales en torno a las mujeres que están embarazadas o en estado de lactancia. En primer lugar, cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o del producto en gestación, pues los patrones tendrán que estar obligados justamente a
evitar ese tipo de actividades. O también si están en etapa de lactancia, no pueden sufrir ningún tipo de perjuicio. Las mujeres en su salario tienen que cobrarlo íntegramente. Si las mujeres tienen que asistir a alguna consulta médica, pues no deben de ser disminuidas en su salario, ni en sus prestaciones, ni en sus derechos como trabajadores. Entonces, también estas mujeres no pueden trabajar en lugares insalubres, en lugares peligrosos. En el caso de los trabajos nocturnos, industriales, en el caso de que trabajen en algún establecimiento comercial o de servicio, eh, después de la noche o trabajar horas extraordinarias podría ser inconcebible y existe una prohibición por parte de la Ley Federal del Trabajo. Tendrían que laborar hasta las 10 de la noche. En estado de embarazo, las labores donde se realicen estas, estos trabajos por parte de las mujeres embarazadas no deben implicar ningún tipo de esfuerzo considerable si es que representan un riesgo para su salud o la del producto final. No pueden levantar cosas, no pueden empujar, no pueden tirar, no pueden cargar cosas pesadas, no pueden realizar actividades consistentes en la trepidación, es decir, movimientos pues, de arriba a abajo, estar trasladándose de un lugar a otro, porque el hecho de que estén en constante movimiento puede ocasionar un riesgo tanto a su salud como a la de el producto. Tampoco pueden estar de pie un largo periodo de tiempo y es muy importante que no se realicen actividades y que el patrón tenga mucho cuidado en dejarle la ejecución de alguna labor que ponga en peligro su integridad psíquica o nerviosa, es decir, deben estar tranquilitas en su fuente de trabajo sin que las estemos mermando al momento en que desarrollen sus labores. Por lo que se refiere a los días de descanso, eh, hablábamos de los periodos pre y postnatales, antes de dar a luz y después de dar a luz, 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. Las mujeres tienen derecho para retirarse de las labores con goce íntegro de salario. Y comentábamos que estos plazos pueden prorrogarse si es que el parto pudiera llegar a representar algún tipo de riesgo, pero no más de 60 días. Y después de este periodo de postnatal de 6 semanas, eh, después, si se requiere algún tipo de tiempo especial para la recuperación, el salario se tendría que pagar al 50%, que es lo que comentábamos. En la etapa de lactancia, comentábamos que las mujeres tienen derecho a 2 reposos en un lugar idóneo y además cada etapa de reposo tendría que ser de 30 minutos para que puedan dar esta lactancia a sus menores de edad. Cuando se retiran las mujeres de sus labores porque tuvieran que dar a luz o porque tendrían que dar a luz en ese supuesto, tienen derecho a regresar a su puesto si es que no pasa un año más del parto. La ley entiende que si pasa más o transcurre más de un año después de este parto, pues naturalmente el patrón tampoco se puede quedar en estado de indefensión y podríamos hablar de otra contratación. En términos de la antigüedad, comentábamos que también se computa de manera íntegra la antigüedad de las mujeres embarazadas, tomando en consideración los periodos pre y postnatales, es decir, antes y después del parto. Obviamente, con independencia de esto, pues también las mujeres tienen derecho a que se les propicien algún servicio de guardería infantil por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Okay? Que ya comentábamos también en sesiones anteriores que pues este derecho trata de ser extensivo también a los hombres que se encontraran al cuidado de un menor y prácticamente es lo que comentábamos en torno a los trabajos de las mujeres. Comentábamos también de los trabajos de los menores y hacíamos referencia justamente al artículo 123, apartado A, fracción 7, 123, apartado A, fracción 7, perdón, fracción 3, de la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y la propia Carta Magna permite que los menores que tengan 14 años cumplidos puedan laborar en alguna fuente de empleo. No los menores de 14 años, esto también es importante. Los mayores de 14 años tendrán una jornada, entonces, como se comentaba, máxima de 6 horas si es que son menores de 16 años. De 16 años. En caso de que algún menor de edad tuviera que
ejecutar sus labores en un trabajo nocturno, pues podríamos ampliarle esta jornada a las 7 horas, pero están prohibidas, obviamente, los labores de carácter insalubre, los labores peligrosas, los trabajos nocturnos e industriales a los menores de 16 años después de las 10 de la noche. Menores de 16 años no pueden entonces trabajar en ese tipo de labores después de las 10 de la noche. Y además, comentábamos que este margen de trabajo de los menores siempre implica reglas especiales en torno a esta diferencia de edades entre los 14 y los 16 años cumplidos. Entre los 14 y los 16 años cumplidos. Si es que hay algún menor trabajando en alguna fuente de empleo, comentábamos que estas fuentes de empleo tendrían que estar supeditadas en todo momento a la inspección de las autoridades del trabajo, concretamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Antes de que un menor entre a trabajar a alguna fuente de empleo, el patrón por obligación tendría que requerirle un certificado médico y una serie de exámenes justamente para que el patrón se cerciore de que el menor se encuentra en condiciones aptas de salud para poder desarrollar algún empleo. ¿Okay? Ningún patrón, entonces, por regla general, podría emplear a un menor de edad sin estos requisitos, es decir, sin que se les exija un certificado médico y, en su defecto, después de haberles practicado algunos de estos exámenes médicos. Y luego comentábamos algunas reglas especiales que están establecidas en el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo. Hablando concretamente de los menores que tienen 16 años. Comentábamos que los menores de 16 años no pueden laborar en expendios de bebidas embriagantes de consumo consuetudinario, de consumo inmediato, como puede ser el caso de los bares, como puede ser el caso de algunos restaurantes. Tampoco pueden desempeñar labores que atenten contra la moralidad y contra las buenas costumbres. Comentábamos, damos por ahí algún ejemplo en donde los menores pues trabajaran en una cuestión propia para adultos, no pueden trabajar, pues, por ejemplo, les comentaban estas sex shops que son famosas porque se considera una afectación psíquica. Tampoco pueden desarrollar trabajos ambulantes por regla general sin que tengan el consentimiento expreso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Trabajos submarinos o trabajos subterráneos, como trabajar en minas, como trabajar en cuestiones relativas a la industria del mar, tampoco pueden ser desempeñadas por estos menores de 16 años. Naturalmente, y por lógica elemental, tampoco pueden trabajar ni ejecutar labores peligrosas o insalubres, ni algún tipo de trabajo que represente hacer un esfuerzo superior que impidan o retardan su desarrollo físico. Es decir, no pueden ser mudanceros ni pueden ser cargadores. Tristemente esto no se lleva a cabo en nuestro país, aunque lo diga la propia Ley Federal del Trabajo, pero se supone que los menores no pueden desarrollar este tipo de labores. Profesor, yo tengo una duda. Adelante. Los menores que trabajan en el campo. ¿Qué tipo de actividad? Depende de qué tipo de actividad. ¿Y qué tipo de actividad sí pueden realizar? Pueden trabajar en el campo, sí, siempre y cuando tengan la edad adecuada y siempre y cuando no sean sometidos a este tipo de condiciones que representen un esfuerzo que menoscabe sus capacidades de desarrollo, ¿sí? Eso sí lo pueden hacer. Y también, aquí la limitación es que no ejecuten algún esfuerzo superior o que merme su crecimiento y que no trabajen en un horario establecido por la ley. Pero si existen las condiciones insalubres, de alguna manera, pues la ley considera en ese supuesto pues, apto, siempre y cuando cumpla con los exámenes médicos y con los requisitos. El mismo supuesto, así tendría que ser, ¿ok? Profesor, Y por si ejemplo, un negocio familiar. Ahorita vamos con los negocios familiares. Perdón, dice. Perdón, y si los menores se encuentran en el extranjero, por ejemplo, en los campos de Estados Unidos, en California, en esas circunstancias, pues obviamente suponiendo esto de que los padres son mexicanos, inmigrantes, y pues el niño o niña trabaja con ellos en el campo. En esas circunstancias, ¿las leyes mexicanas no protegen a los niños? No estamos en territorio nacional.
sería tanto como invadir la soberanía de los estados. Ahí tendríamos que checar o revisar cómo son las leyes norteamericanas y seguro que las leyes norteamericanas también protegerían en este sentido al menor. En México, mientras están en México, todos estos supuestos son en territorio mexicano. Sí, independientemente de que tengan padres mexicanos, por supuesto, pero las relaciones de trabajo en Estados Unidos se rigen conforme a la reglamentación de allá. Si fuera aquí en México, pues tendríamos que seguir estos lineamientos, ¿ok? Que de hecho allá es más delicado, ¿eh? Cabe, cabe el comentario decirlo. Allá es muchísimo más delicado y las autoridades inmediatamente te están tocando el timbre si localizan que algún menor están desarrollando ese tipo de empleos, pero muchísimo más rápido. Aquí puede darse el caso, tristemente lo digo, de que algún menor desempeñe alguna de estas labores, y pues las autoridades de alguna manera se pueden llegar a ser oxisas, pero allá no, allá de hecho es más delicado el tema, ¿ok? Sí, gracias. Sí, Andrea, perdón, ¿me estabas comentando? No, discúlpeme a mi profesor. No, no te preocupes. Respecto a los negocios familiares donde trabajan menores, ¿se seguiría la misma legislación? Se sigue la misma legislación, sí, por supuesto. De hecho, hoy lo vamos a ver, de hecho, hay muy pocas reglas en torno a los trabajos familiares, pero seguimos las mismas premisas en realidad en torno a todos estos derechos que deben de gozar los trabajadores. Por supuesto que se siguen aplicando las normas de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en las industrias familiares se debe respetar, por supuesto, la prerrogativa del menor de no trabajar este tipo de labores 14 o 16 años, pero pues en la industria familiar hay un poquito más de flexibilidad para que ellos sigan su propia reglamentación, siempre y cuando no afecte estas prerrogativas de los menores. Pero sí, se sigue el mismo principio. ¿Ok? Gracias, profesor. Claro que sí. Comentábamos entonces que estos menores con 16 años cumplidos no pueden trabajar ni desarrollar actividades industriales después de las 10 de la noche y pues por supuesto que hay muchas normas específicas que regulan todas las prerrogativas para el cuidado tanto físico y psicoemocional del menor. Eh, Recuerden que en estos aspectos, sobre todo hablando de prerrogativas de las mujeres y de los niños, a la propia Ley Federal del Trabajo y los propios tratados internacionales y la propia Constitución establece que cualquier violación a cualquiera, que ese es el punto fino de lo que les estoy comentando, cualquier violación a estas reglas no nada más representa una franca violación a los derechos laborales, sino se considera una violación a los derechos humanos de las mujeres y de los niños. Entonces, si por ahí hay un niño trabajando en condiciones contrarias a lo que estamos comentando, no solamente es una violación de índole laboral, sino también significaría hablar de una violación a una prerrogativa o a un derecho humano en contra tanto de la mujer o de los niños. Desde este punto de vista, pues no nada más están protegidos los derechos laborales de mujeres y niños en la propia Ley Federal del Trabajo, sino también en tratados internacionales y en la propia Constitución. Y pues esto lo podemos hacer valer incluso a través de la vía de amparo. ¿Ok? A eso se refiere la propia ley cuando establece que hay otras leyes que pueden proteger las prerrogativas de mujeres y niños. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna otra duda? Bueno, hablamos entonces ahora, o repasamos los trabajos de los jóvenes de 18 años, que a pesar de que ya son menores de edad, la ley les da un tratamiento especial. La ley establece ciertas prerrogativas para protegerlos. Por ejemplo, en el caso de los trabajos nocturnos de carácter industrial, los menores de 14 años tendrían que trabajar una jornada de 6 horas. Menores de 14 años. Y esta jornada tendría que dividirse en dos periodos, 3 horas y 3 horas. ¿Ok? Con un reposo de 1 hora por lo menos. En el caso de los menores de 16 años, pues tampoco podrían por regla general trabajar horas extraordinarias, ni trabajar los días domingo, ni tampoco trabajar algunos días de descanso obligatorios o los días de descanso obligatorios. Sino el patrón estará obligado a pagar, aparte del día completo de la jornada laboral, tendrá que estar obligado a pagar el 200%, al 200% las horas extraordinarias que se hayan trabajado. En el caso de estos menores también, pues comentábamos que tendrían derecho a un periodo vacacional
de 18 días, de acuerdo a lo dispuesto en el 179 de la Ley Federal del Trabajo. Los patrones, como comentábamos, pues tienen algunas obligaciones especiales, como ya era esto que comentamos, exigir los certificados médicos para saber si los menores tienen aptitud para desarrollar su empleo en un momento dado. Por supuesto que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las autoridades laborales deben estar haciendo una constante inspección, como ya se decía, en estas fuentes de trabajo, y el patrón tendría que estar obligado a llevar una bitácora donde se establezca claramente la fecha de nacimiento del menor, la clase de trabajo que está desarrollando, el horario, el salario, las condiciones de trabajo, si existe un contacto individual, etc. ¿Okay? También y esto lo comentábamos con especial puntualidad en la sesión anterior, los menores, recuerden ustedes que trabajan, entonces el patrón tiene que eh, considerar que los menores primero tendrían que cumplir sus obligaciones académicas y después, pues, por supuesto, conforme a la normatividad que se establezca en la ley y que ellos pacten, poder gozar esto, ¿no? O más bien poder trabajar en las fuentes de trabajo. Entonces, deben distribuir estos patrones el trabajo de forma de manera tal que les permita un horario adecuado o que permita que el menor goce del horario adecuado para cumplir sus programas escolares o para que vayan a la escuela, en pocas palabras. Sí, mi jornada es en la mañana, pero usualmente salen, no sé, por decir algo, a las 2 de la tarde, pero a ti te voy a dar oportunidad para que salgas un poco temprano, para que vayas a la escuela, para que cumplas con tus tareas. Y esto es algo que deben de respetar los patrones en todo momento. No pueden mermar los horarios escolares de los menores. Obviamente también están obligados a propiciar esta capacitación y adiestramiento. Si yo voy a contratar a un menor, ya sea 14 o 16 años o hasta 17 años, pues también tengo la obligación de instruirle, enseñarle cómo es que debe de ejecutar legalmente sus labores. Y en caso de que alguna autoridad en materia de trabajo le requiera a estos patrones algún tipo de informe referente al menor que trabaja en su fuente de trabajo, pues estarán obligados estos patrones a dar periódicamente estos informes que sean solicitados por las autoridades competentes. Es muy importante que los patrones estén conscientes, hagan conciencia de que tienen a un menor trabajando en su fuente de trabajo. Porque como les comentaba, cualquier tipo de violación, no nada más a los menores, sino a las mujeres, se considera un menoscabo inmediato a sus prerrogativas o a sus derechos fundamentales. Y esto es lo que comentábamos en torno a los derechos de las mujeres y los derechos de los niños. También hablábamos de estos trabajos especiales. Y pues referíamos en la sesión anterior que vamos a platicar y vamos a referir los trabajos más importantes, los más usuales, los más comunes, atendiendo además a que la Ley Federal del Trabajo es un instrumento que se realizó como consecuencia directa de la reforma el 5 de febrero de 1917 y data justamente de esta fecha esta reforma. Entonces, hay muchos trabajos que antes sí se desempeñaban con mucha habitualidad, pero hoy ya no. Hoy podemos destacar de manera importante, les comentaba, los trabajadores de confianza, los agentes de comercio y sus semejantes, los deportistas profesionales, algo que vamos a ver que estábamos comentando, el trabajo a domicilio, el trabajo en hoteles, en restaurantes, bares y demás otros establecimientos análogos, como por ahí decía Andrea, la industria familiar. Y finalmente se hablaba de trabajos en universidades o instituciones, de educación superior, pero que sean autónomas, como el Instituto Politécnico Nacional, como la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿ok? Y pues cada uno de estos trabajos especiales tiene reglas
reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, a pesar de que tienen reglas especiales, no podemos asumir, y también está prohibido en la propia Ley Federal del Trabajo y en la propia Constitución, no podemos asumir que se les dé una prestación inferior a las señaladas en la ley a estos trabajadores. Por lo menos se les tienen que dar las condiciones por ley, esto que hablábamos de los aguinaldos, esto que hablábamos de las vacaciones, del reparto de utilidades, de las primas, por lo menos tendrían que gozar esos trabajadores especiales, salvo las reglas que hemos comentado en las sesiones anteriores, aplicadas al caso concreto, pero por lo menos tienen que gozar de esas prerrogativas especiales. Respetar sobre todo el tema de los salarios mínimos, no podríamos menoscabar eso porque significaría una violación inminente a los derechos de estos trabajadores. Entonces, también se hablaba de este catálogo de trabajadores o de trabajos especiales, independientemente de lo que hemos comentado, pues también hay trabajos, una regulación para los trabajadores en buques, tripulaciones aeronáuticas, industria ferrocarrilera, la industria de los autotransportes. Además, las maniobras al servicio público en zonas federales, que eso significa prácticamente pues, la industria de la construcción en zonas federales. Contamos también ya los agentes comerciales, los trabajadores de confianza, los deportistas profesionales, también hablábamos de los actores, de los músicos, de los trabajadores a domicilio, de los empleados domésticos, etcétera. Todo eso es lo que vamos a ver en este último módulo, que ya lo estábamos además platicando. Se comentaba más de los trabajos en hoteles, en restaurantes, en establecimientos, análogos, industria familiar, médicos residentes, por ejemplo, o aquellos también médicos que estén en periodo de adiestramiento. Con los médicos es una situación muy particular, que también trabajan jornadas superiores a la ley en la gran mayoría de los casos. Aquellos también que estén, aquellos médicos practicantes que estén ejecutando su servicio social en alguna institución o en alguna educación. Y por regla general comentábamos que estos trabajos especiales se regulaban en los artículos 181 a 353 U de la propia Ley Federal del Trabajo. Y entonces platicábamos en principio de los trabajadores de confianza. Se comentaba que los trabajadores de confianza en muchas ocasiones los hemos querido clasificar así en torno a la decisión que toma el patrón. Muchas veces y en algunas empresas el patrón, nada más porque piensa que así debe de ser, clasifica o bautiza a algún trabajador como trabajador de confianza y no necesariamente. Les comentaba que para que un trabajador de confianza sea un trabajador de confianza, se va a tomar esta decisión en torno a las actividades que desempeña. Estas actividades que son designadas por el propio patrón y que por la naturaleza de su puesto debe de desempeñar. Hablamos de trabajadores que tenían alguna labor de dirección, de inspección, de vigilancia, ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, de fiscalización, y cualquier tipo de trabajo que implique una relación personal o un contacto directo con el patrón en la industria o en el establecimiento mercantil. Ahora que ustedes también, establecimiento laboral, ¿no? Ustedes también que han estado llevando sus clases de derecho mercantil, también podemos asumir que los directores, los administradores, los gerentes, los subgerentes y en general todos aquellos que actúan en representación del patrón tienen este cargo de confianza. Por ende, estos trabajadores de confianza se obligan conforme a este título especial de la Ley Federal del Trabajo. Y estos trabajadores de confianza tienen algunas restricciones. Les comentaba en primer lugar que no pueden formar parte de los sindicatos. No pueden formar parte de los sindicatos porque la ley asume que habría un conflicto de intereses entre los trabajadores
y los patrones, ya que por la cercanía que tienen los trabajadores de confianza con los patrones podría mermarse cualquier tipo de decisión. Tampoco se computan estos trabajadores de confianza para efecto de establecer un estallamiento de huelga. Estallamiento de huelga. Además, pues no pueden ser representantes de los trabajadores. Por la misma razón que comentamos, se entiende que hay un conflicto de intereses entre los patrones y los trabajadores. Prácticamente eso fue lo que comentábamos en torno a los trabajadores de confianza. Platicábamos también de los agentes de comercio y semejantes. Y aquí hay una gran brecha que también platicábamos en la sesión pasada. A pesar de que existe una regulación en la Ley Federal del Trabajo, nos comentaba 285 a 291 de la propia Ley Federal del Trabajo, a pesar de que sí tiene una regulación especial, recordemos que la comisión mercantil es una figura estrictamente mercantil. Entonces, se puede asumir que los comisionistas en principio, pues podrían no ser trabajadores. Si nos metemos a esta discusión, está bastante de pensarse esta situación. Podrían darle la razón en la Junta de Conciliación a algún patrón. A ver, la relación no era laboral, la relación era comercial, porque yo contraté a un agente de ventas, pues no, tampoco es que tuviera algún beneficio en materia laboral. Claro, siempre y cuando estos agentes de ventas o estos comisionistas en un momento dado tengan otro tipo de trabajos. Aquí el punto fino radica en lo siguiente: si un comisionista labora específicamente para una empresa y tiene un horario y tiene un sueldo específico y se le paga, vive de este salario, pues podríamos asumir que podría adecuarse esa hipótesis a estos trabajos especiales previstos en la Ley Federal del Trabajo. Pero si un comisionista trabaja para 2, 3, 4, 5 empresas y vive de diversas comisiones, pues entonces la relación naturalmente no es laboral. Seguramente será una relación de índole comercial o hasta de prestación de servicios. Estos señores, los agentes de comercio, los semejantes, comentábamos que algunos ejemplos pueden ser pues los agentes de seguros, los agentes de comercio, los famosos brokers, los intermediarios financieros, los vendedores, aquellos que trabajan en inmobiliarias para vender, para promover la venta o la renta de inmuebles, los viajantes, los propagandistas, aquellos que se dedican a cerrar estas ventas, que son conocidos como brokers o impulsores de ventas, y los semejantes. Cuando esta actividad entonces atiende a un solo patrón, se trata de una jornada específica, con un día de descanso, con beneficios como el aguinaldo, como un salario, como vacaciones, pues podría estar bastante discutible, se podría acreditar la relación de trabajo. Pero repito, cuando se trabaja para dos o más empleadores o dos o más empresas, pues está bastante discutible este tema. Porque además, eh, si realizan operaciones aisladas estos agentes por su cuenta, pues quiere decir que no nada más subsisten de lo que les pagan o del salario que perciben de un empleador en particular. Además, estas personas, como comentábamos, ganan por cada producto que ellos venden. Entre más vendan, más enriquecen al patrón y ellos tendrían la manera y la forma de enriquecerse. Se les paga esta famosa comisión mercantil. La comisión mercantil les comentaba entonces que es un contrato en el cual un comitente encomienda al comisionista la ejecución de actos jurídicos o actos mercantiles con el propósito de especulación comercial. Si tú realizas un acto jurídico con el propósito de enriquecerme, te voy a dar una comisión para que tú también te enriquezcas. Esa es la famosa comisión mercantil. Y estos salarios, así es como se computan en este caso de los agentes. Ganan por comisión. Sin embargo, si se establece un mínimo de productividad por parte de estos agentes y no se cumple, se puede terminar la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, a menos que las ventas no se hayan concluido por causas no imputables o que no pueden ser imputables al trabajador, como fue el caso de la pandemia, por ejemplo. Sin embargo, pues el patrón está obligado a pagar una comisión y en caso de que no se llegue a esta meta, pues por lo menos se tendrá que pagar el salario mínimo. Si hay disminución, entonces está importante en ese sentido, pues se puede asumir que sea un despido justificado
lo dice la propia Ley Federal del Trabajo en el 291. Eso es lo que comentábamos de los agentes de comercio y los semejantes. También se comentaba acerca de los deportistas profesionales. En el caso de los deportistas profesionales, en efecto, hablábamos de todos aquellos juegos que ya se conocen, el fútbol, el béisbol, el frontón, el box, la lucha libre, el cricket, las carreras de carros, lo que sea, ¿no? Y comentábamos que estos trabajadores en algún momento dado pues pueden ser contratados por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Por tiempo determinado, por tiempo determinado, por temporadas incluso. ¿Cuánto va a durar la Liga MX ahora no sé, en verano o en primavera o en invierno, lo que sea? O dependiendo también de las funciones o por evento en un momento dado. Si no se pacta expresamente cómo fue la contratación en cuanto a la temporalidad, la ley va a entender que la contratación es por tiempo indeterminado. Simplemente te contrato, pero no establecemos tiempo. Entonces dice el 294 de la Ley Federal del Trabajo que si no se especifica el tiempo por virtud del cual se va a contratar, se entiende que es por tiempo indeterminado. Y a estos trabajadores se les paga además por unidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo estás prestando el espectáculo? ¿Cuánto tiempo dura el partido? ¿Cuánto tiempo dura la función? ¿Cuánto tiempo dura el evento? ¿Cuánto tiempo dura la temporada? Sin embargo, les comentaba también esto de las transferencias de los jugadores o de los deportistas de un club a otro. ¿Existe por ahí alguna controversia en materia de trabajo? Podríamos hablar en principio a lo mejor de una sustitución patronal, pero en todo momento tendría que existir el consentimiento por parte del deportista para que sea transferido de un club o de una empresa a otra. Esto es lo que tiene que ser. Si a un jugador lo van a transferir de un club o de una empresa a otra, pues tendría que ser con pleno consentimiento del mismo. Y hablábamos también de una prima especial a la que tienen acceso estos trabajadores o estos deportistas que ejercen a nivel profesional. Y en principio, pues la empresa o el club tiene que dar a conocer cuáles son las reglas especiales para que los deportistas se hagan acreedor a este tipo de primas o a este tipo de beneficio económico. Si tienen además documentado un contrato individual de trabajo, pues qué mejor, porque ahí se establecerán las reglas para que los deportistas se hagan acreedores a este beneficio. La prima naturalmente se tiene que basar en los lineamientos que establece el propio club, que establece la propia empresa, de acuerdo a la categoría del evento, de acuerdo al tipo de función, depende también mucho del equipo, depende del deportista, qué tan cotizado está en el mercado o no, depende de la antigüedad que tenga el propio deportista y en términos generales, pues todos aquellas circunstancias inherentes al club y a los deportistas. Además, esta prima no puede ser menor al 25% de los salarios de los deportistas profesionales. Y es menor al 50% del salario de los deportistas profesionales. Cada año esta prima se puede aumentar un 5% hasta llegar por lo menos a 50%, a que esta prima equivalga al 50% de los salarios. Me estoy yendo un poquito rápido porque esto ya lo vimos en la sesión pasada, pero ¿alguien tiene alguna duda hasta este momento? Ok. Vamos a hablar de a retomar algunas obligaciones especiales. Obligaciones especiales que tienen los deportistas profesionales en el debido desempeño de su trabajo. Como comentábamos, en primer lugar, tienen la obligación estos deportistas profesionales, tienen la obligación de someterse a cualquier tipo de examen médico en un momento dado que sea obligado por parte del club o de la empresa. Tú tienes que estarte examinando constantemente para saber cuál es tu estado de salud y si eres apto para continuar ejecutando tus labores aquí en este club o en este establecimiento. También tienen que acatar las prácticas, los entrenamientos, someterse específicamente al régimen disciplinario que establezca en un momento dado algún club o alguna empresa en particular.
Por supuesto que tienen que concurrir paulatina y consuetudinariamente a las prácticas, a los entrenamientos, a las sesiones de preparación, de adiestramiento, y están obligados además a concentrarse en todo momento en los eventos y en las funciones que tengan que ejecutar en un momento dado. Si tienen que hacer viajes, estos trabajadores o deportistas profesionales están obligados a asistir a estos viajes para dar esos espectáculos o esos eventos deportivos, tienen que desempeñar sus funciones acatando la normatividad de la empresa y obviamente los gastos de transportación, de alimento, de hospedaje, tendrán que correr forzosamente a cargo de la empresa, o del club deportivo. También están obligados a respetar en todo momento la reglamentación, a los reglamentos locales de los clubes deportivos. Están obligados a respetar los reglamentos deportivos de la actividad que desempeñen en un momento dado, tanto a nivel nacional o internacional. ¿Qué tipo de reglamento existe a nivel internacional en el área del fútbol? Por ejemplo, las reglas para jugar un partido de fútbol a nivel profesional de manera internacional, pues prácticamente son las mismas y tienen que están obligados a acatar este tipo de reglamentos del servicio que van a prestar o del espectáculo del deporte que van a profesar. Algunas prohibiciones específicas en ese tema de los trabajadores que ejercen a nivel profesional es, como ya comentábamos, no faltarle respeto a los directivos, ni a los compañeros, ni a los jueces, ni a los miembros que pertenezcan a otro club, ya sea de palabra u obra, o sea, de manera física, de manera verbal. Yo les comentaba que justamente aquí en territorio nacional no es precisamente, es más, y a manera internacional también, de manera internacional también nuestros jugadores mexicanos pues no acatan mucho esto en algunas ocasiones. Algunas obligaciones especiales por parte de los patrones en este rubro de los deportistas profesionales es, en primer lugar, tienen que tener un lugar adecuado, tienen que organizarse de forma y manera tal que puedan mantener un servicio médico decente, respetable, y que pues pueda apoyar o pueda ser práctico, pueda ser útil para realizar revisiones periódicas a los deportistas que ejercen a nivel profesional. Es decir, los patrones, en este caso los clubes o las empresas, deben tener por ley un establecimiento médico o deben tener un lugar para que se revise en todo momento el trabajador, al deportista profesional y que tenga acceso a sus servicios médicos en caso de emergencia o en su caso para que se hagan esos reconocimientos médicos. También se trata de conceder, esta obligación más, conceder días de descanso por lo menos un día a la semana. Y sus trabajadores, además de la industria deportiva, una característica es que no tienen derecho a la prima dominical. Sí, casi o la gran mayoría de los deportes, cuando no hay algún evento especial, se transmiten los domingos. Prácticamente ellos trabajan los domingos en gran medida. Y tampoco se puede pedir, los patrones también tienen esta prohibición, no pueden pedir ni pueden exigir que el deportista haga un esfuerzo superior a su capacidad y que ponga en peligro su vida o su salud, que en muchos casos a veces no es así. Esfuérzate y no importa lo que tengas que hacer, pero pues, prácticamente no pueden obligar al deportista para que haga un trabajo superior a sus capacidades y que esto atente contra su vida. ¿Hasta aquí tienen alguna duda en particular? Yo sí. Sí. En caso de que haya una controversia entre algún contrato, por ejemplo, un jugador mexicano, entonces se va al extranjero y tiene una controversia con el equipo que se fue en el extranjero, ¿con quién dirimiría esa controversia? ¿Sería aquí en México? ¿Sería en el extranjero? ¿Quién le resolvería ese problema? Interesante lo que dices. Y si te pones a razonarlo, tampoco es tan complicado. Ahí te va. ¿Quién contrató al deportista? ¿Un club mexicano o un club internacional? Si fue un club mexicano,
Si fue un mexicano, pues la controversia se tendría que dirimir aquí en la República Mexicana. Si el deportista profesional tiene un conflicto de índole laboral con su empleador o su club mexicano, aquí tendría que resolverse. Ahora, no confundir. Una cosa es una controversia eh, en torno a relaciones obrero-patronal. No me pagaste mi salario, no me pagaste mi prima, no me pagaste mis prestaciones, no me respetaste mis prerrogativas laborales. Una cosa es eso. Y otra cosa es un conflicto derivado de la actividad deportiva. Oye, no sé, la Femex Food, la FIFA me sancionó por alguna situación, por el consumo, etcétera. Bueno, esas ya son situaciones, como habíamos platicado en la última sesión, que son o que pertenecen propiamente a organismos o autoridades deportivas que pudieran ser nacionales o internacionales, pero ese conflicto es totalmente diferente. Por eso es que se ha especializado esta área del derecho deportivo, porque si yo tengo un conflicto con la Femex Food, pues a lo mejor es un conflicto en torno a que me están vetando para algún partido o alguna situación de esta naturaleza, pero ya no fue una situación específica entre patrón y trabajador. Si mi empleador es mexicano, entonces esa controversia se tendrá que dirimir en México. Si mi empleador es, no sé, el Real Madrid, pues tendrá que dirimirse en España, evidentemente. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok. Que es bastante interesante lo que comentas, porque sí podría caber duda. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a platicar ahora, que creo que esto ya no lo habíamos comentado en la sesión pasada, el trabajo o los trabajadores a domicilio. Trabajo a domicilio. Trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio vamos a entender como aquellas labores o aquel trabajo que se ejecuta de manera habitual, se ejecuta de manera habitual para un patrón, evidentemente, en el domicilio del trabajador o en un local elegido por el propio trabajador, sin vigilancia, sin dirección inmediata. Esto es importante, sin vigilancia inmediata de quien proporciona el trabajo por parte del patrón. En pocas palabras, vamos a aterrizar esta figura, estos trabajos a domicilio. Oye, te voy a contratar para que elabores, no sé, 50 adornos, no sé, se me ocurre esto, 50 adornos o 50 moños que voy a vender en un evento, etcétera. Entonces, contratan, hay empresas que se dedican a esto, pues tú ven aquí por el material a la tienda y puedes dedicarte a hacer estos adornos o estos centros de mesa. Vamos a pensar en ese tipo de actividades. Te voy a dar este material y tú vete a tu casita a trabajarlo o donde tú quieras y tienes que hacerme 500 centros de mesa para un evento en particular, o tienes que trabajar a lo mejor cocinándome un banquete, lo puedes hacer en tu casa o donde tú quieras, y prácticamente el trabajador está laborando o en su domicilio o en un lugar donde él escoja que es adecuado para estas labores que va a desempeñar. Y aquí en este supuesto, el trabajador no tiene una inspección ni tampoco tiene una vigilancia directa por ningún tipo de patrón. Eso es lo que debemos entender en primer lugar por el trabajo a domicilio. Entonces, en ese tipo de trabajos que se dan a domicilio, a mí me das el material y yo me voy a hacerlo a mi casa. Prácticamente es eso. Vamos a pensar en estos centros de mesa o en estos adornos para algún tipo de evento. El salario de este tipo de trabajadores se tendría que pagar por destajo. Entre más piezas hagas, más dinero vas a ganar. Y obviamente va a depender totalmente de la productividad del trabajador, de la elaboración del número de piezas hechas al día. Y este salario, este es otro de los candados que comentábamos, hay que respetar esas prerrogativas. No puede ser menor, ese salario no puede ser menor al salario mínimo. Lo mínimo que podría ganar estos trabajadores de industria a domicilio es el salario mínimo. El salario que tendría que percibir una persona o un trabajador que labora directamente en un taller. El trabajo, entonces, pues por supuesto que puede ser realizado con ayuda de algunas otras personas,
incluso podemos pedirle ayuda a un familiar, algún amigo, lo que sea, porque finalmente no tenemos la inspección directa del patrón. Y esto es muy común ya en nuestros días. Vamos a trabajar, como les comentaba, en esto de los centros de mesa, y entonces van los muchachos o las muchachas a su casa, empiezan a hacer estas labores manuales. Oye, son demasiados, me voy a traer a mi prima, me voy a traer a mi amiga, a mi mejor amiga, para que estemos platicando. Mientras platicamos, me ayuda a hacer los centros de mesa. Así es la mecánica, no pueden percibir menos del salario mínimo, evidentemente. No hay una vigilancia directa. Y por supuesto que ese tipo de relaciones se tienen que formalizar en un contrato, en una relación, porque finalmente es una relación laboral, en un contrato individual de trabajo, desde el punto de vista jurídico. También estas labores están supeditadas a la revisión y a la supervisión de las autoridades laborales, como en este caso es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El patrón debe de señalar en el contrato individual de trabajo cuáles son las condiciones que específicamente debe desempeñar el trabajador, en el domicilio. Se deben de señalar específicamente las condiciones de trabajo. Y al decir condiciones de trabajo vas a tener un descanso, vas a tener a lo mejor goce de vacaciones, vas a tener primas, vas a tener aguinaldo, etcétera. Todo esto debe de quedar debidamente documentado y el patrón en este supuesto también debe de llevar una libreta y un control donde se establezca el registro de manera foliada para que si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en algún momento llega a hacer una visita de verificación, oye, tú tienes trabajadores a domicilio, a ver, préstame tu bitácora, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? ¿Cuánto ganan? ¿A qué se dedican? El patrón tiene que estar debidamente documentado porque si no van a empezar las multas. Obviamente, en esta bitácora se deben incluir los datos del trabajador, como es el nombre, como es la edad, como es la nacionalidad, como es el domicilio, el lugar donde se van a desempeñar estos trabajos. Entonces, los datos generales en esta bitácora, vamos a ponerlo así. En esta bitácora se van a establecer los datos generales del trabajador. Se va a establecer el lugar de trabajo, las condiciones de trabajo. Se va a establecer además cuáles son los días de entrega, las fechas de recepción de los materiales, los días de pago de salario, de qué manera se va a pagar el salario, manera de pago de salario, qué tipo de materiales se están encomendando al trabajador, el valor de los materiales, porque ha habido bastantes problemas con ese tipo de actividades. Es que ya perdí, ya utilicé, ya lo rompí. Bueno, pues el material valía tanto, pues ahora lo vas a tener que pagar. ¿Cuánto valía? Y justamente, ¿de qué manera se va a indemnizar al patrón en caso de que el trabajador pierda o destruya los materiales? Obviamente, estos trabajadores también tienen derecho a un día de descanso obligatorio a la semana, obviamente, y tienen derecho al goce de un periodo vacacional. Y pues, se señalan algunas prerrogativas especiales. ¿Alguien hasta este momento tiene alguna duda de lo que estamos comentando? Sí, profesor. Sí, adelante. La ley dispone que la simultaneidad de patrones no priva al trabajador de los derechos de este capítulo de los trabajos a domicilio. Pero ¿qué pasa si dentro de esos trabajos simultáneos, pues trabaja a lo mejor para empresas con el mismo ramo, que pudiera existir, por ejemplo, un conflicto de interés, donde ahorita nos mencionaba con respecto a los materiales, que a lo mejor con la otra empresa gana un poco más por pieza y aprovecha los materiales que le da un patrón para trabajar con el otro? Ahí, si se pudiera esto comprobar, ¿qué consecuencias representaría para el trabajador? Sin mezclar las vías, hay dos consecuencias legales aquí en ese sentido. Número uno,
pues si se establece, yo si trabajara o si contratara a un empleador a domicilio, dentro del contrato individual de trabajo, justamente donde se señalan las condiciones de trabajo, por supuesto que se tendría que establecer la prohibición para utilizar esos materiales que además son propiedad del patrón en la ejecución de otras labores. En primer lugar, la consecuencia laboral sería, pues, despido sin responsabilidad para el patrón, efectivamente. Y dos, ya si lo quieres hacer penal, digo, y por eso lo estamos documentando en la vía laboral a través de un contrato individual de trabajo. Tú puedes, o sea, y se debe además establecer en el contrato individual de trabajo que se utilizó este tipo de materiales, pues es una causa imputable al trabajador y no al patrón. Y si lo quieres hacer penal, pudiese ser que prosperara en el sentido de pues, abuso de confianza, alguna situación así, tal vez prospere, tal vez no, dependiendo del tipo de materiales y de labores desempeñadas, porque si bien es cierto que sí puede haber tipicidad en ese tipo de conductas, a lo mejor vas al Ministerio Público y si son, no sé, vamos a pensar que estás haciendo pulseritas, ¿no? Y son chiquitas y son poquitas, pues el Ministerio Público, a pesar de que sí hay tipicidad, pues se va a reír, ¿no? Ni caso te va a hacer, a lo mejor te la va a levantar, pero bueno, pudiera ser, a menos que le des otro tipo de impulso procesal, obviamente. Pero si ya son otro tipo de material y si son otro tipo de cuestiones más serias, pues por supuesto que tendría algún tipo de repercusión penal. El patrón puede presentar en un momento dado denuncia o querella. ¿Sí me explico? Ambas responsabilidades se pueden dar por igual. Sí, profesor. Y bien, por ejemplo, en el contrato no se puede estipular una cláusula donde pues el trabajador se limite a trabajar con este patrón o para que no exista como esa competencia o ese conflicto de interés. Cláusula de exclusividad se le llama. Si ambas partes están de acuerdo, pues puede ser. Sí, pero si ambas partes lo aceptan, por supuesto que sí, es una cláusula de exclusividad. Si ambas partes están de acuerdo en suscribir, pues adelante. Ahora, si el trabajador, como tú bien lo comentas, dice, pues no, no me conviene, la verdad es que no me conviene, pues no firman y no hay relación de trabajo. Si el patrón y el trabajador están de acuerdo, pacta sum servanda, la voluntad de las partes es ley en el contrato. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a hablar de algunas obligaciones especiales en estos trabajos a domicilio. Y hablamos del 326 de la Ley Federal del Trabajo. En primer lugar, los trabajadores tienen la obligación de resguardar y conservar adecuadamente los útiles y los materiales recibidos por el patrón. Si el patrón le está dando un instrumento de trabajo al trabajador, si el patrón le está dando el material para que elabore, pues tiene que cuidarlo con el debido resguardo como buen padre de familia. Y por supuesto que esa es la primera obligación, entonces cuidar el material. En segundo lugar, pues el trabajador está obligado a trabajar o elaborar sus productos con la calidad óptima o la calidad que está exigiendo el patrón. Tiene que elaborar productos de calidad, no hacerlo al aventón. Entonces es muy importante que si alguien nos va a echar la mano en estas labores, pues sea alguien que sabe hacerlo. Y en tercer lugar, los trabajadores a domicilio tienen como obligación recibir y entregar los materiales o el trabajo o el producto del trabajo, los productos finales, en los días y en las horas convenidas. Si se fijó un horario de entrega, si sabemos que el evento es mañana, pues no lo puedo entregar en la tarde de mañana. Necesito supeditarme a los horarios específicos y eso es justamente uno de los puntos de estos trabajos, ¿ok? Y pues en último lugar, si se pierden ese tipo de materiales, el trabajador está obligado a indemnizar al patrón por la pérdida de estos materiales o el deterioro de los mismos, siempre y cuando el deterioro no haya sido pues por el uso cotidiano del instrumento de trabajo. Si fue por el uso cotidiano, pues obviamente no, pero si fue porque el trabajador lo utilizó para otras cosas, muy parecido a lo que estoy comentando Almaver, a mí me prestaron no sé, un taladro, qué sé yo, y lo estoy utilizando
para otra cosa que no es del trabajo asignado, pues por supuesto que tengo que indemnizar por el deterioro del patrón. Y prácticamente esto es lo más relevante de estos trabajos a domicilio. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? Bueno, muchachos, son las 10:11. Quedamos que iba a ser corrido, ¿verdad? Por eso me fui. ¿O tienen algún inconveniente? No, profesor, ninguna.